Venezuela, un país que alguna vez fue sinónimo de prosperidad, hoy se encuentra sumido en una pobreza extrema. En los años 70 y 80, gracias a sus vastas reservas de petróleo, lideraba América Latina en desarrollo económico. La capital, Caracas, era conocida como la Pequeña Venecia y representaba la riqueza y modernidad de la región. Pero hoy, Venezuela es uno de los ejemplos más claros de cómo la mala gestión, la corrupción y el autoritarismo pueden destruir un país. En este video vamos a analizar cómo un país tan rico terminó en una de las crisis más devastadoras de la historia reciente. Hablaremos de los años del chavismo, las políticas de Nicolás Maduro y cómo estas decisiones llevaron a la destrucción de las instituciones, la industria petrolera y la economía en general. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué papel jugaron Hugo Chávez, Nicolás Maduro y la élite política en este desastre? Veremos no solo las cifras de la hiperinflación, el colapso económico y la pobreza extrema, sino también las historias humanas detrás de estos números. Quédate hasta el final, porque además de entender las causas de esta tragedia, reflexionaremos sobre cómo prevenir que algo similar ocurra en otros países. Antes de hablar de Nicolás Maduro, es esencial entender el contexto que heredó. Todo comienza con Hugo Chávez, quien llegó al poder en 1999 prometiendo una revolución bolivariana basada en justicia social y redistribución de la riqueza. Chávez aprovechó el auge de los precios del petróleo para implementar políticas populistas que, en el corto plazo, redujeron la pobreza, aumentaron los subsidios y garantizaron acceso gratuito a servicios como educación y salud. Estas medidas ganaron el apoyo masivo de las clases populares y consolidaron su poder. Sin embargo, estas políticas estaban construidas sobre bases extremadamente frágiles. Durante su mandato, Chávez inició un proceso masivo de expropiaciones que desmanteló al sector privado. Empresas agrícolas, bancos, supermercados y medios de comunicación pasaron a ser controlados por el Estado. Pero sin la gestión adecuada, muchas de estas industrias colapsaron, generando escasez de bienes básicos y dependencia de las importaciones. La corrupción también se desbordó bajo su gobierno. El manejo de los recursos del petróleo estuvo marcado por la opacidad, con contratos otorgados a aliados políticos y enormes sumas de dinero desviadas a cuentas en el extranjero. Según expertos, decenas de miles de millones de dólares se perdieron durante los años de bonanza. La industria petrolera, el motor de la economía venezolana, fue uno de los sectores más golpeados. En lugar de invertir en su modernización, el gobierno utilizó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales insostenibles y expandir el aparato estatal. Cuando los precios del petróleo cayeron en 2014, el país quedó en una posición extremadamente vulnerable, sin reservas internacionales suficientes para enfrentar la crisis. En el ámbito político, Chávez consolidó un sistema autoritario. Cambió la Constitución en 1999 para aumentar los poderes del Ejecutivo, debilitó los contrapesos institucionales y promovió una cultura de lealtad incondicional al chavismo. Los partidos opositores fueron perseguidos y los medios críticos enfrentaron censura y clausuras. A su muerte en 2013, Chávez dejó un país profundamente polarizado, dependiente de una sola fuente de ingresos y con instituciones prácticamente inexistentes. Cuando Nicolás Maduro asumió el poder, tuvo la oportunidad de reformar este modelo insostenible. Pero en lugar de corregir el rumbo, optó por profundizar las políticas populistas y represivas, consolidando el desastre económico y social. Chávez dejó a Venezuela al borde del abismo y Maduro simplemente dio el último empujón. Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, enfrentó una economía ya debilitada, pero su gobierno no solo no corrigió los problemas estructurales heredados del chavismo, sino que los profundizó. Su administración se caracterizó por políticas económicas erráticas, corrupción desenfrenada y una represión sistemática contra la oposición. Uno de los mayores errores de Maduro fue su manejo de la industria petrolera. Petróleos de Venezuela S.A., que solía ser una de las empresas petroleras más grandes y rentables del mundo, colapsó bajo su mandato. La falta de mantenimiento, la fuga de talento técnico y la corrupción llevaron a una drástica caída en la producción petrolera. De más de 3 millones de barriles diarios en 1998,
La producción cayó a menos de 500,000 barriles diarios en 2020. Esto dejó al país sin su principal fuente de ingresos en divisas. Además, el gobierno imprimió dinero sin control para financiar su déficit, lo que desencadenó una hiperinflación histórica. Entre 2017 y 2019, la inflación alcanzó niveles astronómicos, llegando a superar el 1,000,000%. Esto destruyó el poder adquisitivo de los venezolanos y convirtió al bolívar en una moneda prácticamente inútil. Las familias tuvieron que recurrir al trueque o al uso de divisas extranjeras como el dólar. La corrupción bajo Maduro también alcanzó niveles alarmantes. Según informes internacionales, miles de millones de dólares fueron desviados a través de contratos fraudulentos y redes de sobornos. Mientras tanto, la población sufría una crisis humanitaria. Hospitales sin insumos, escasez de alimentos y apagones generalizados se convirtieron en parte del día a día. Para mantener el control, el régimen de Maduro utilizó la represión como herramienta política. Organismos como el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y la Guardia Nacional reprimieron protestas, detuvieron a líderes opositores y silenciaron a los críticos. Las elecciones fueron manipuladas y los medios de comunicación independientes, clausurados o censurados. Maduro también implementó políticas populistas para mantener una base de apoyo, como los comités locales de abastecimiento y producción, SCLAP, que distribuyen alimentos a las comunidades. Sin embargo, este sistema es utilizado como una herramienta de control político. Quienes se oponen al régimen suelen ser excluidos de los beneficios. La combinación de estas políticas cerradas y la corrupción institucionalizada devastaron a Venezuela, dejando a millones en la pobreza extrema y obligando a más de 7 millones de venezolanos a emigrar en busca de un futuro mejor. El colapso económico y político en Venezuela tuvo un impacto devastador en la vida de millones de personas. Hoy, más del 90% de la población vive en condiciones de pobreza, y una de cada 3 personas sufre inseguridad alimentaria. Pero detrás de estas cifras hay historias humanas que muestran el costo real de las políticas del régimen de Maduro. Uno de los efectos más visibles ha sido la migración masiva. Desde 2015, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país, según cifras de la ONU. Estas personas han huido en busca de oportunidades y seguridad, muchas veces enfrentando riesgos extremos. Familias completas cruzan a pie los Andes o recorren miles de kilómetros por América Latina, cargando solo lo esencial. Para muchos, dejar su hogar no fue una elección, sino una necesidad para sobrevivir. Dentro de Venezuela, las condiciones de vida han retrocedido décadas. Los hospitales carecen de medicamentos, equipos básicos y personal capacitado, mientras que enfermedades previamente erradicadas, como la malaria y la difteria, han resurgido. Las personas con enfermedades crónicas, como diabetes o cáncer, enfrentan enormes dificultades para recibir tratamiento. La alimentación también es un problema crítico. Según organizaciones humanitarias, millones de venezolanos han reducido la cantidad de comida que consumen diariamente. Algunos dependen de los programas gubernamentales, como los CLAP, para obtener alimentos básicos. Sin embargo, estos programas no son suficientes y a menudo están politizados. Quienes critican al gobierno pueden ser excluidos de la distribución. Otro impacto es la ruptura del tejido social. Familias enteras han sido separadas por la migración y las comunidades viven bajo un constante estrés por la inseguridad y la represión. Las protestas, aunque numerosas, son reprimidas con violencia, y quienes participan enfrentan arrestos arbitrarios y torturas documentadas por organizaciones internacionales. En medio de esta crisis, hay historias que destacan el ingenio y la resistencia del pueblo venezolano. Desde jóvenes que se organizan para llevar comida a los más necesitados, hasta iniciativas para educar a los niños en comunidades desfavorecidas. Estas acciones demuestran que, a pesar de las dificultades, hay esperanza y un deseo de cambio en la sociedad. Sin embargo, es claro que sin un cambio estructural, estos esfuerzos no serán suficientes. Venezuela necesita una solución integral que permita reconstruir sus instituciones, reactivar su economía y restablecer los derechos humanos. La historia de Venezuela es una advertencia poderosa sobre cómo la corrupción, el autoritarismo
y las políticas económicas insostenibles pueden destruir incluso a una nación rica en recursos. Lo que comenzó como una promesa de justicia social y redistribución de la riqueza bajo Hugo Chávez, terminó en una crisis devastadora bajo Nicolás Maduro, llevando al país a niveles de pobreza extremos y forzando a millones de venezolanos a huir en busca de un futuro mejor. Las cifras son impactantes. Una economía que se contrajo más del 80% en la última década. Una inflación que alcanzó niveles récord y más del 90% de la población viviendo en pobreza. Pero más allá de los números están las vidas humanas afectadas. Familias separadas, niños desnutridos y una población que lucha día a día por sobrevivir. Este caso nos deja una lección importante. Las naciones no son inmunes a la mala gestión, y la democracia y las instituciones sólidas son fundamentales para evitar tragedias como esta. ¿Qué opinas sobre la situación en Venezuela? ¿Qué podemos aprender de este caso? Déjame tus comentarios abajo. Si te interesa más contenido como este, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan entender esta crisis.